todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ariel Ricardo Contoricondo, estudiante de Medicina de la Universidad Autónoma Tomás Frías. Bueno chicos, en esta oportunidad hablaremos lo que es del cerebelo. Esta estructura anatómica esquematizada acá es la porción más voluminosa del romboencéfalo. En esta estructura se le atribuye lo que son tres funciones importantes, que es la coordinación de movimientos voluntarios, el tono muscular y el equilibrio de la postura. Gracias a sus conexiones que va a presentar con el tronco encefálico a través de los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior, o a este lado podemos ver tanto la superior, media e inferior. Sabemos que el pedúnculo cerebeloso superior lo conecta al mesencéfalo, el medio al puente y el inferior a la médula oblonga o bulbo. ¿Qué más podemos hablar? Esta estructura se encuentra situada lo que es en la fosa craneal posterior, en dos excavaciones que encontramos en la cara endocraneal del hueso occipital, que son las fosas cerebelosas o fosas inferiores. Se encuentran por debajo del lóbulo occipital del cerebro, por la cual está separada lo que es por la tienda del cerebelo, que es un repliegue transversal u horizontal de la dura madre. También podemos decir que se encuentra situado lo que es por detrás del tronco encefálico, tanto del puente como del bulbo, y va a formar parte de lo que es del cuarto ventrículo propiamente dicho. Esta estructura va a pesar lo que es alrededor de 140 gramos. Sus dimensiones van a ser lo que es de 10 centímetros en sentido transversal. En sentido antero-posterior van a ser alrededor de 6 centímetros, mientras que en sentido vertical de 5 centímetros, como podemos apreciar. Entonces, el cerebelo del lado izquierdo hacia el lado derecho, en sentido transversal, 10 centímetros. En sentido antero-posterior, 6 centímetros. Y vertical, lo que es de 5 centímetros. Peso 140 gramos. La coloración va a ser blanquecina y su consistencia va a ser similar que encontramos en el cerebro. Si hablamos de su configuración externa, a esta estructura se le atribuye lo que es la forma de una mariposa o de un corazón de naipes francés inverso. Por ende, va a presentar lo que es tres porciones. Una porción media, conocida con el nombre de vermis, que representaría lo que es al cuerpo de la mariposa, y dos porciones laterales, que son los hemisferios, tanto izquierdo como derecho. Estos hemisferios representarían lo que son las alas de dicha mariposa. Ahora, si hablamos en general de su configuración externa, esta va a presentar lo que es una cara superior, una cara inferior y una cara anterior. La cara superior, como podemos apreciar a este nivel, en ella encontramos lo que es una eminencia longitudinal, que sería esta, conocida con el nombre de cara superior del vermis. Entonces encontramos lo que se denomina la cara superior del vermis, cuyo extremo anterior sería la língula y el extremo posterior sería el forio. Entonces esta porción sería la cara superior del cerebelo. Por fuera de estas encontramos lo que son los hemisferios propiamente dichos, que en esta cara van a ser planos, inclinados de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Estas van a estar en relación, como dijimos, con el lóbulo occipital del cerebro a través de la dura madre, a través de su repliegue, que es la tienda del cerebelo. ¿Qué más podemos hablar? Su cara inferior, ya la estamos apreciando a este nivel. En ella encontramos en la parte media una cisura, una excavación, conocida con el nombre de cisura media del cerebelo o vatécula. Y en el fondo de esta, si la entreabrimos, encontramos la cara inferior del vermis, propiamente dicha, que ya la conocemos, cuyo extremo anterior del vermis se lo denomina con el nombre de nódulo, y cuyo extremo posterior se lo denomina con el nombre de tuber. Entonces este sería el nódulo y el tuber, propiamente dicha. A nivel de la parte media, esta va a presentar lo que son unas prolongaciones, conocidas con el nombre de pirámides, que son las pirámides de Maracarne. Por fuera de esta, encontramos la cara inferior de los hemisferios cerebelosos, cuya cara
inferior van a ser convexas en ambos sentidos, tanto en sentido anteroposterior y transversal, que se van a amoldar lo que es al hueso occipital, a las fosas cerebelosas del hueso occipital, como podemos apreciar. Pero en su parte anterior e interna, esta va a presentar lo que es una masa en continuidad con el vértex, una masa redondeada. A esta se la va a conocer con el nombre de lobulillo del neumogástrico, amígdala o tónsila, que sería esta estructura, la amígdala. ¿Qué más podemos hablar? Esta amígdala va a presentar lo que son relaciones importantes, lo que es con el con el bulbo, ya que en esta se van a encontrar centros muy importantes. Y en una hipertensión endocraniana, estas amígdalas pueden herniarse y comprimir al bulbo y pueden causar lo que es un paro respiratorio y la muerte propiamente dicha. Ahora, si nos pasamos en la cara anterior, es esta estructura que estamos apreciando. Para verla es necesario lo que es diseccionar a los pedúnculos cerebelosos. Como podemos apreciar, aquí encontramos lo que es el pedúnculo cerebeloso superior, el pedúnculo cerebeloso medio, que es el más voluminoso, y el pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpos restiformes. Como ya lo mencionamos, el superior lo conecta a lo que es al mesencéfalo, el medio al puente y el inferior lo conecta a lo que es a la médula oblonga. El límite de demarcación o de separación del pedúnculo cerebeloso medio y del puente sería la emergencia del quinto par craneal, lo que es del trigémino propiamente dicho. En ella, ¿qué encontramos en esta cara? Encontramos lo que es la extremidad anterior del nódulo, como podemos apreciar. En ella encontramos lo que se conoce un repliegue transversal, una laminilla de sustancia blanca transversal que pasa por encima de las amígdalas. Estas serían las amígdalas. A este repliegue transversal se le va a conocer con el nombre de válvulas de Tarim, o la membrana de Tarim propiamente dicha, la cual se va a dirigir lo que es al flóculo y va a constituir lo que es el lóbulo flóculo nodular, que ya la mencionaremos. Entonces, estas estructuras encontramos lo que es en el cerebelo, tanto en su cara anterior, inferior y superior. Esta cara, como dijimos, va a estar en relación lo que es con el cuarto ventrículo y va a formar lo que es el ángulo pontocerebeloso. En dicho ángulo se va a encontrar lo que es la emergencia de algunos pares craneales, como el quinto par craneal, el séptimo par craneal, el octavo, el noveno y el onceavo par craneal. También va a estar en relación lo que es con el seno transverso. Entonces, esto sería lo que es la configuración externa. Pero antes de pasarnos, en ella vamos a encontrar lo que es el borde circunferencial, que sería este, del cerebelo, que va a separar lo que es la cara superior de la cara inferior. En dicho borde encontramos en su parte posterior una pequeña escotadura, que sería esta. A esta escotadura también se la va a conocer con el nombre de incisura marsupialis. A este nivel también encontramos lo que se denomina la cisura horizontal. Entonces, estas estructuras encontramos. Ahora, si hablamos lo que es de la división anatómica, filogenética y periférica de esta estructura anatómica, podemos decir que el cerebelo presenta una forma laminada por los diversos surcos y cisuras que van a presentar, la cual le van a dar esta forma, como podemos apreciar. En su división anatómica, esta va a presentar lo que son tres porciones, tres lóbulos. Un lóbulo anterior, un lóbulo posterior y el lóbulo flóculo nodular. El anterior, que estaría con rojo, el lóbulo posterior, que estaría con azul, y el flóculo nodular con verde, o esta estructura, flóculo nodular. Entre el anterior y la posterior encontramos lo que es la cisura primaria, que va a ser el límite de separación de estas dos estructuras. Mientras
que entre el posterior y el flóculo nodular encontramos la estructura posterolateral, que va a ser el límite de separación de estas estructuras. Su división filogenética en esta van a ser lo que son tres también, lo que es el paleocerebelo, el neocerebelo y el archicerebelo. Al lóbulo anterior se lo conoce con el nombre de paleocerebelo en su división filogenética. Este paleocerebelo va a presentar lo que es conexiones con la médula espinal a través de los fascículos espinocerebelosos, por la cual va a participar lo que es en la postura y en el tono muscular. A esta también se le va a atribuir lo que es en relación con los núcleos globosos y emboliforme del cerebelo. Ahora, el lóbulo posterior se la va a conocer con el nombre de neocerebelo. A este neocerebelo van a llegar lo que son fibras provenientes de la corteza cerebral a través de los fascículos cerebro-cerebelosas, por la cual se le va a atribuir la función de coordinación de movimientos voluntarios. Esta va a estar en relación lo que es con los núcleos dentados. Y por último, lo que es el archicerebelo, que se presentaría al lóbulo flóculo nodular. A esta va a presentar lo que es conexiones con los núcleos vestibulares por fibras vestíbulo-cerebelosas, por la cual se le va a atribuir lo que es la función de la función de equilibrio. Esta va a ser en relación lo que es con los núcleos del techo propiamente dicho. Ahora, estos lóbulos, por el aspecto laminado que va a presentar, van a presentar lo que son divisiones periféricas, tanto en su segmento vermiano como en su segmento hemisférico. El lóbulo anterior o paleocerebelo en su porción vermiana va a presentar lo que son tres subdivisiones, siguiéndolas de adelante hacia atrás, que sería la língula, el lobulillo central y el culmen. Pero lateralmente, acompañadas a estas, a nivel de los hemisferios, encontramos las alas del lobulillo central y el lobulillo cuadrilátero anterior, como podemos observar. Mientras que en el lóbulo posterior, que sería esta, a nivel vermiano, ¿qué encontramos? El declive, el folio, el tuber, la pirámide y la úvula, como podemos apreciar. Van a ser sus subdivisiones por el aspecto laminado que va a presentar dicha estructura. Pero acompañado transversalmente a nivel de los hemisferios, ¿qué encontramos siguiéndola de adelante hacia atrás? El lobulillo cuadrilátero posterior, el lobulillo semilunar superior, el lobulillo semilunar inferior, el lobulillo digástrico y la amígdala propiamente dicha. Ahora, a nivel del lóbulo flóculo nodular, encontramos lo que es en la parte media el nódulo, que ya lo conocemos. En la parte lateral, lo que es el flóculo. Se presentaría lo que es el archicerebelo propiamente dicho. A esta se le atribuye lo que es una división, que es una división clínica, la cual se la divide en tres zonas. Una zona vermiana, una zona paravermiana y una zona lateral. En esta se puede presentar lo que son los síndromes cerebeloso medial y lateral propiamente dicho, que ya la describiremos. Entonces, estas serían las divisiones que va a presentar esta estructura anatómica. Ahora chicos, si hablamos lo que es de la configuración interna de esta estructura, se le realiza lo que es un corte horizontal y en ella encontramos lo que son dos tipos de sustancia. Una gris, que es central y forma lo que es los núcleos, y otra porción que es la periférica, que forma la corteza cerebelosa. También está formada lo que es por sustancia blanca, que se encuentra entre ambas. Ahora, si hablamos de la corteza cerebelosa propiamente dicha, a este nivel esquematizada, podemos decir que esta corteza está formada por sustancia gris y se cubre todo el cerebelo. Presenta lo que es un diámetro o una espesor de 1 milímetro aproximadamente. En ella se encuentra formada lo que son por tres capas. Una capa de células, una capa molecular, que es la más superficial. Por debajo de esta, la capa media,
es la capa de células de Purkinje o células de Golgi tipo 1, como también se la conoce. Y la tercera capa, la más profunda, sería la capa granulosa. Ahora, si hablamos de su constitución, la capa molecular se encuentra formada en lo que es por dos tipos de neuronas principalmente. Uno, que son las neuronas estrelladas, como podemos ver, que son las células estrelladas. De estas, sus axones y sus dendritas se distribuyen en lo que es por la capa molecular. También encontramos lo que son las células en cesto, que serían estas estructuras, cuyas dendritas se distribuyen en la capa molecular y hacen sinapsis con las dendritas de las células de Purkinje. Ahora, en esta capa también encontramos lo que son las dendritas, como podemos observar en la célula de Purkinje, sus dendritas se expansionan hasta este nivel. También encontramos lo que son las fibras paralelas, que están formadas por las células granulosas. También encontramos a este nivel las fibras trepadoras, que ya la mencionaremos. Por debajo de esta encontramos lo que son la segunda capa propiamente dicha. En la segunda capa, ¿qué encontramos? Las células piramidales o de Golgi tipo 1, que son células voluminosas a manera de botella, nos dice la teoría, que se distribuyen a manera de hilera por esta capa. Esta, como toda neurona, va a presentar sus dendritas y su axón. Sus dendritas se dirigen hacia arriba, hacia la capa molecular, donde hace sinapsis con las células en cesto y las células estrelladas. Su axón, como podemos observar, se dirige hacia abajo, atraviesa la capa granulosa y hace sinapsis, como podemos observar, con los núcleos de cerebelo a este nivel y los núcleos vestibulares. Ahora, por debajo de esta célula de Purkinje es una neurona GABAérgica inhibitoria, cuyo neurotransmisor es el GABA, el ácido gamma-aminobutírico. Cumple una función inhibitoria sobre los núcleos del cerebelo. Ahora, la tercera capa está constituida también por dos células propiamente dichas. Uno, lo que es las células granulosas, que ya las conocemos, y las células de Golgi tipo 2. Las células granulosas, que serían estas, es la única célula de la corteza que es excitatoria. Entonces, las células de las granulosas es la única excitatoria en comparación de las demás que son inhibitorias. Esta célula de la granulosa, que es este de azul, tiene también su axón, que se dirige hacia arriba, como podemos observar, y a nivel de la capa molecular se divide en dos, en forma de T. Estas dos divisiones corren paralelamente por la capa molecular y forman lo que son las fibras paralelas. ¿Qué más podemos hablar? Sus dendritas se distribuyen lo que es por la capa granulosa propiamente dicha y hacen sinapsis con las células de Golgi tipo 2. Ahora, de esta, las fibras paralelas van a hacer sinapsis lo que es con las células piramidales, con sus dendritas, como podemos observar. A este nivel también les llega lo que son las fibras muscosas, que ya hablaremos de ella. Y en esta capa se encuentra una estructura conocida con el nombre de glomérulo sináptico o glomérulo cerebeloso, que se encuentra constituida por tres estructuras. Uno, que es la roseta de una fibra muscosa. Otro, está formada lo que es por el axón de una célula de Golgi tipo 2. Y por último, por las dendritas de la célula granulosa. Esta se encuentra cubierta lo que es por una membrana glial. Entonces, estas tres estructuras forman lo que es el glomérulo cerebeloso propiamente dicho. Ahora, estas células de Golgi tipo 2, como podemos observar, serían estas estructuras, como podemos observar. Sus dendritas se distribuyen lo que es hacia arriba y hacen sinapsis también con las células piramidales y con las demás células. Pero su axón se distribuye lo que es por la capa granulosa propiamente dicha y hace sinapsis con las dendritas
de la célula granulosa y de la fibra muscosa para constituir el glomérulo sináptico. Podemos mencionar que estas células de Golgi tienen una función inhibitoria sobre la corteza cerebelosa. Ahora, estas células granulosas que mencionamos tienen acción excitatoria, la única neurona excitatoria, cuyo neurotransmisor es el aspartato o glutamato. A este nivel y constituyéndola, también encontramos dos fibras aferentes, que son las fibras muscosas y las fibras trepadoras, propiamente dichas. Estas fibras trepadoras tienen su origen lo que es en la oliva pulvar, en la oliva del bulbo raquídeo o médula oblonga. Estas fibras ascienden y llegan lo que es a la corteza cerebelosa, y a nivel de la capa molecular se distribuyen y hacen sinapsis lo que es con las células de Purkinje. Es una fibra excitatoria. Las fibras muscosas también son fibras excitatorias, las cuales tienen su origen lo que son en los núcleos del puente del bulbo, en los núcleos vestibulares, en los núcleos de la sustancia reticular. Estas fibras muscosas ascienden y cuya extremidad libre, imaginemos que es esta, cuya extremidad terminal se entreabre. A esa formación se lo denomina con el nombre de roseta. Estas hacen sinapsis, lo que es con la célula granulosa y las células de Golgi tipo 2. Y estas hacen sinapsis, como dijimos, con las células de Purkinje, propiamente dicha. Entonces, estas estructuras encontramos lo que es en la corteza cerebelosa. Ahora, chicos, si hablamos de la sustancia gris central, esta está representada lo que son por los núcleos del cerebro, que son en número de 3. El primer núcleo, conocido con el nombre del núcleo del techo o fastigio. Este núcleo del techo está en relación lo que es con el archicerebelo y por ende con el sistema vestibular y el equilibrio propiamente dicha. Es una masa ovoidea de 6 milímetros, nos dice la teoría, situado a cada lado de la línea media. Este sería el núcleo del techo propiamente dicho, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Este va a presentar lo que son fibras aferentes que le van a llegar a él. ¿De dónde? De la corteza archicerebelosa. Y va a presentar fibras eferentes que se va a dirigir lo que es hacia los núcleos vestibulares propiamente dichos. ¿Qué más podemos hablar? Encontramos lo que son los núcleos interpósitos o núcleos interpuestos. Estos son el número de 2, que es el globoso y el emboliforme. Son estos núcleos que están con verde, el globoso y el emboliforme. Estos núcleos van a estar en relación lo que es con el paleocerebelo o lóbulo anterior, la cual van a participar lo que es el control del tono muscular. El último núcleo, que es el núcleo conocido con el nombre de núcleo dentado. Este núcleo dentado, oliva cerebelosa, presenta la forma de una herradura abierta hacia adentro, como podemos apreciar este de rojo. Este está en relación con el neocerebelo, la cual va a participar lo que es en la coordinación de los movimientos musculares. Entonces, chicos, estos son los 3 núcleos que encontramos: núcleos del techo, globoso y emboliforme, que juntas se las conoce con el nombre de interpósitos o interpuestos, y el núcleo de la oliva cerebelosa o núcleo dentado. Entonces, estas 3 estructuras forman lo que son la sustancia gris central propiamente dicha. Acá podemos hablar lo que es un pequeño párrafo del síndrome cerebeloso, que puede ser medial o lateral. La causa de esta puede ser diferente, como un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, una degeneración de la sustancia blanca propiamente dicha, y se va a caracterizar lo que es el síndrome cerebeloso medial. Va a afectar lo que es al archicerebelo y al paleocerebelo, de los núcleos propiamente dicho, el núcleo del techo. Esta se va a caracterizar lo que es porque el paciente va a presentar lo que es alteraciones en la marcha. Como sabemos, el archicerebelo va a participar lo que es en el equilibrio y el paleocerebelo va a participar lo que es en el tono muscular
propiamente dicha. Entonces, el paciente va a presentar alteraciones en la marcha, ya sea como marcha táxica con aumento de la base de sustentación para poder caminar, o marcha en estrella de Babinski. Es cuando el paciente no puede caminar lo que es en línea recta y se balancea de un lado hacia otro lado, ya sea en sentido lateral o en sentido anteroposterior, como en una estrella. El paciente se va a dirigir hacia adelante, luego hacia atrás, luego hacia afuera, luego hacia la izquierda, hacia la derecha, así como en una estrella, lo que es la estrella de Babinski. Ahora, el síndrome cerebeloso lateral va a afectar lo que es al neocerebelo, a los núcleos dentados propiamente dicha. En esta, por sus conexiones, el paciente va a presentar lo que es disminución del tono muscular, una hipotonía. Va a presentar lo que es dismetría motora. Es cuando el paciente no puede, sus movimientos se van a estar mal calculados. Movimientos mal calculados. ¿Cómo? Podemos realizar lo que es la prueba índice nariz. El paciente no va a poder realizar. Entonces va a sobrepasar o no va a llegar lo que es al lóbulo de la nariz. También va a presentar lo que es las disteatococinesis. Es cuando el paciente no va a poder realizar lo que son movimientos reiterativos y repetitivos, como el movimiento de pronosupinación. También el paciente va a presentar lo que es temblores, la disartría. Es cuando el paciente en alguna palabra va a elevar la voz o va a disminuir, como digamos, palabra o algo así. También va a presentar lo que es la prueba de Stewart-Holmes positiva o prueba de la resistencia de Holmes. Esta se hace con un explorador, ¿verdad? El examinador va a causar lo que es un movimiento de contraposición al movimiento de flexión del paciente. Entonces, cuando el examinador lo suelta, el paciente se va a golpear lo que es, o no va a poder controlar lo que es dicho movimiento. Es un movimiento de contrarresistencia a la flexión del paciente por el examinador. Entonces, estas estructuras encontramos. Ahora, si hablamos de la sustancia blanca propiamente dicha, a esta, por su distribución que va a presentar, también se la conoce lo que es un árbol de la vida por su forma. Esta sustancia blanca está constituida por los diferentes fascículos que se encuentran en el cerebelo, como los fascículos provenientes de los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior, formada por el axón de la célula dendrítica que sale de la corteza y se forma su mielina propiamente dicha. Está formada lo que son por las fibras muscosas y trepadoras, lo que es la sustancia blanca propiamente dicha. Ahora chicos, si hablamos de las conexiones que va a presentar las tres porciones del cerebelo, tanto archi, neo, panocerebelo, comencemos lo que es con el archicerebeloso. Como dijimos, esta va a tener conexiones con el nervio vestibular, conexiones vestibulares para el mantenimiento del equilibrio. Va a presentar lo que son fibras aferentes y eferentes. Las fibras aferentes que le llegan a él va a estar dada a través del fascículo vestíbulo cerebeloso directo y el fascículo vestíbulo cerebeloso indirecto. Estos fascículos tienen su origen en lo que es en el ganglio de Scarpa, como podemos apreciar, o en el ganglio vestibular. El fascículo vestíbulo cerebeloso directo del ganglio vestibular se dirige por el pedúnculo cerebeloso inferior y llega lo que es al nivel de la corteza archicerebelosa de manera directa, como podemos apreciar, mientras que el indirecto primero hace sinapsis, lo que es con el núcleo lateral y medial vestibular, conocido con el nombre de núcleo de Schwalbe y de Teiters. Luego de esta, por el pedúnculo cerebeloso inferior, se dirige hacia la corteza del cerebelo, a la porción archicerebelosa. Ahora, entre las fibras eferentes que salen de él, encontramos también dos importantes, que es el fascículo fastigio bulbar directo y el fascículo fastigio bulbar indirecto que vamos a encontrar.
estas tienen su origen en lo que es en el núcleo del techo fastigio, que como sabemos está en relación con el ápice cerebelo o lóbulo flóculo nodular. Después de su origen, estas se dirigen lo que es de manera descendente por el pedúnculo y se dirigen lo que es a los núcleos vestibulares propiamente dichas, a nivel de los núcleos vestibulares del bulbo y la sustancia reticular, y también hace sinapsis lo que es con el tercer par craneal, con el cuarto par craneal, con el sexto, con el séptimo, con el décimo y onceavo par craneal. El cruzado, el indirecto, perdón, se lo va a denominar con el nombre de cruzado. Estas también tienen su origen en el núcleo fastigio del techo, pero estas se dirigen lo que es por el pedúnculo cerebeloso superior y cruzan la línea media. Como pueden ver, es un fascículo cruzado, por eso se lo denomina cruzado, y viene a terminar lo que es en las mismas estructuras de la precedente, en la sustancia reticular de los pares craneales, los núcleos vestibulares, lateral propiamente dicho. Ahora, por sus conexiones íntimas que va a presentar con el cambio de escarpa, con los núcleos vestibulares, a través del cambio vestibular y a través de los conductos semicirculares, a través del utrículo, del sacro, de la cresta ampullar, van a participar lo que es en el control de movimientos. En el control van a participar en los movimientos de la cabeza, del cuello y de los ojos, y en el sentido del equilibrio. Entonces, estas serían las conexiones del archicerebelo. Ahora, chicos, si hablamos de las conexiones del paleocerebelo, tiene como fin lo que es conectar la corteza con los núcleos interpósitos, ya sea globoso y emboliforme. Estos van a presentar lo que son también fibras aferentes que le llegan y eferentes que salen de él. Entre las aferentes encontramos lo que son tres las principales: el espino cerebeloso dorsal y el espino cerebeloso cruzado, ya sea el de Flessing u el de Govers, que ya la conocemos lo que es en la médula espinal. El directo, como podemos observar, va a ser lo que es este de azul. Tiene su origen en la médula espinal, asciende y por el pedúnculo cerebeloso inferior llega a la corteza pariocerebelo. Tiene la función de transmitir lo que es la sensibilidad profunda e inconsciente del tronco y de los miembros inferiores. El espino cerebeloso cruzado, como pueden ver, tiene su origen en la asta posterior, pero cruza la línea media, por eso se le denomina cruzado, y llega a la corteza, también pariocerebelosa, del lado opuesto. También tiene la misma funcionalidad que la precedente. El último fascículo, que es el fascículo cuño cerebeloso. Este tiene su origen donde en el fascículo cuñiforme accesorio del pulpo, como podemos observar, este de verde, asciende por los cuerpos restiformes y termina también en la corteza pariocerebelosa. Este fascículo cuño cerebeloso tiene la función de transmitir igual la sensibilidad profunda inconsciente de las extremidades superiores y del cuello. Entonces, estas son las fibras aferentes: espino cerebeloso directo, cruzado y cuño cerebeloso. Entre las fibras eferentes que encontramos en el paliocerebelo, van a partir lo que son de los núcleos interpósitos. Son las fibras interpósito-rúbricas e interpósito-talámicas. Interpósito-rúbricas e interpósito-talámicas. Parten lo que es de los núcleos interpósitos y se dirigen a lo que es al núcleo róbulo del mesencéfalo, uno y otro hacia el tálamo propiamente dicho. Ahora, ¿cuál es la significación funcional del pariocerebelo? Va a participar lo que es en el control del tono muscular propiamente dicho, y también va a participar, va a ayudar lo que es en el control de movimientos de los miembros inferiores y del tronco propiamente dicho. Ahora, chicos, para concluir, vamos a hablar lo que es de las conexiones del neocerebelo y del núcleo dentado o oliva cerebelosa propiamente dicha, que tiene relación íntima lo que es con la corteza cerebral motora. Ahora, este va a presentar lo que son fibras aferentes que le llegan y fibras eferentes que salen de él. Entre las aferentes van a ser dos, que son las fibras pontocerebelosas o muscosas, que ya las conocemos, y las fibras bulbocerebelosas o trepadoras,
que tienen su origen en lo que son los núcleos del puente y del bulbo, tanto del puente y del bulbo, como podemos observar. Estas van a ser fibras cruzadas, llegan lo que es a la corteza neocerebelosa del lado opuesto. Las del bulbo por el pedúnculo cerebeloso inferior, las del puente por el pedúnculo cerebeloso medio. Entre las conexiones eferentes que salen de él, van a salir lo que es de la oliva cerebelosa, van a ser dos, lo que es la olivo-rúbrica y la olivotalámica. Tienen su origen en el núcleo dentado, por el pedúnculo cerebeloso superior se dirigen y llegan lo que es al núcleo rojo, el olivo-rúbrica, mientras que el olivotalámico también cruza el lado opuesto, se dirige al lado opuesto y llega al tálamo propiamente dicho. Si hablamos de la significación funcional de esta estructura, podemos decir que participa en el control de movimientos voluntarios y en la posición, ya sea estática y dinámica, más que todo de los miembros superiores. Bueno chicos, esto es cerebelo. Espero que les haya gustado. No se olviden darle like y en compartir para que llegue a más personas y aprendamos juntos. Bueno chicos, nos vemos a la próxima.